Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un gusto parlante y en esta ocasión pues vamos a continuar con nuestra introducción a Friedrich Nietzsche. Nos habíamos quedado en la cuestión nietzscheana que giraba en torno a la voluntad de poder y es decir, a la voluntad de creación o a el hecho de potenciar la fuerza creativa de la vida. Y nos habíamos quedado comentando la dicotomía Apolo-Dionisio. Bien. Vamos a abordar un poquito más la figura de Dionisio. Porque Nietzsche ve en Dionisio un referente moral en contraposición al referente moral del cristianismo, que es Jesucristo. Así lo va a decir Nietzsche con la famosa expresión Dioniso contra el crucificado. Bien, entonces, ¿quién es Dionisio? Bueno, pues, Dioniso es una divinidad pagana, ¿no? Griega, de la mitología griega. Es un semidios, hijo de Zeus, y su madre se llamaba Semele, o bueno, la hija del rey de Tebas. La cuestión es que cuando nace Dioniso, como todos los hijos ilegítimos de Zeus, pues le cae muy mal a Hera, la esposa de Zeus, porque es un hijo ilegítimo, bastardo. Entonces le pide a los titanes que lo maten. ¿Y cómo matan a Dioniso? Pues lo descuartizan, lo hierven y se lo comen, ¿vale? Este dato, esta muerte, trágica muerte de Dioniso, pues va a ser muy importante en el desarrollo de su vida, porque Dioniso pues va a resucitar. Es decir, el corazón de Dioniso pues es secretamente robado por Atenea y luego es resucitado por su padre Zeus, que como es Dios todo lo puede y hace lo que le da la gana, por tanto lo resucita, ¿no? Entonces, podemos ver que la fragmentación, ¿no? La ruptura, la pluralidad de lo que constituye al ser humano y a la vida va a ser algo característico de Dioniso, ¿vale? Por el propio hecho de su muerte, que ha de ser interpretada como una metáfora, obviamente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué representa Dioniso como semidios en la mitología griega? Bueno, pues Baco, también en la mitología romana, en Dioniso es Baco, es el símbolo del vino. El vino y la locura, ¿no? Es el dios o digamos, el semidios del vino, es el que trajo el vino a Grecia, el que hace que sintamos cierto placer a la hora de beber vino, de que olvidemos todos los malos recuerdos a través de el efecto del alcohol. Cuando uno consume pues muchas cantidades de alcohol, mata muchas neuronas y si tiene suerte, pues alguna de las neuronas que mata pues son las de los recuerdos que nos gustaría olvidar. Aunque bueno, no creo que funcione exactamente así. No creo que los recuerdos estén almacenados en neuronas. Esto que estoy diciendo, pues seguramente un neurocientífico o un neurólogo no estará de acuerdo, pero yo creo que mis recuerdos no están aquí. Si no, pues los neurólogos podrían abrirme el cráneo, sacarme la tapa de los sesos y mirar ahí a ver mis recuerdos. O con una maquinita enchufarme dos cables y ver en un ordenador todos mis recuerdos. Y eso no sucede así. Por tanto, hay una discontinuidad ontológica entre las conexiones neuronales y nuestros recuerdos. Porque ontológicamente son cuestiones distintas. Y me parece muy bien que exista una concausa, exista una correlación entre nuestras neuronas y nuestros recuerdos, pero no existe una, digamos, conexión causal inequívoca. O al menos hay discontinuidades materiales o discontinuidades ontológicas entre ambos aspectos. El aspecto vivencial de un recuerdo que yo puedo reproducir a través del lenguaje y la sinapsis neuronal que se puede dar con los neurotransmisores en los axones y demás cosas parios, ¿no? Bueno, no venimos a eso. Entonces, digamos que Baco es el semidios de la sobreexcitación de los sentidos.
¿no? De la embriaguez positiva. En contraposición del adormecimiento, del socavamiento o la pasividad. Es decir, que Dioniso es el dios del vino, pero del vino que se bebe en las fiestas de los pueblos, ¿no? Cuando bebemos para pasárnoslo bien. No el dios de los bares donde van los jubiletas a echarse el carajillo y uno tras de otro hasta que se ponen morados y luego van a casa rodando, ¿no? No. Tenemos que beber, si queremos honrar a Dioniso, pues tenemos que beber en comunidad y con buena música y disfrutando, bailando, jugando y pasándonoslo bien, ¿no? Y si puede ser terminando haciendo uso de nuestra sexualidad, pues mucho mejor. Entonces, como digo, es el dios de los narcóticos, de las sustancias psicoactivas y concretamente del vino. Bien, esto se puede ver muy bien en la obra de Las Bacantes de Eurípides, donde las bacantes es el título de la obra, pero bueno, eran las seguidoras de Dioniso, porque Dioniso, siempre que iba a los pueblos de Grecia, pues iba rodeado de unas ninfas y luego unas mujeres que se llamaban las bacantes, una serie de mujeres que le rodeaban y le rendían culto, sencillamente. Pues les gustaba ir con Dioniso porque era el alma de la fiesta y iban muy con él y se lo pasaban muy bien, ¿no? Iban de pueblo en pueblo, dando guerra y llevando la fiesta consigo, ¿no? Bien. En la obra de Las Bacantes de Eurípides se narra cómo Pentos, el rey de Tebas, en aquel momento, prohíbe el culto dionisiaco, prohíbe el culto a Dioniso. Y también se cuenta que hay un señor que va por la ciudad, que se llama el extranjero, que va por la ciudad diciendo que Dioniso es un dios, que hay que rendirle culto, que Dioniso es el puto amo y que todo el mundo debería rendirle culto porque es genial y tal. Al final se descubre que el extranjero es el propio Dioniso. Este extranjero, que no lo sabe el rey de Tebas, pero bueno, es detenido, las bacantes son expulsadas de la ciudad y digamos que Dioniso es detenido a propósito, porque un dios no se puede detener así como así, si no se deja. Es como Jesucristo, se dejó atrapar, ¿no? Porque quiso, ¿no? Porque él quería, porque es un dios y puede hacer lo que le da gana y se puede escapar si quiere, como el propio Dioniso hizo. Dioniso se deja atrapar para tener una conversación con el rey, y una vez tenía conversación, coge y se escapa, ¿no? Engaña al rey, le pone un toro, es decir, que intercambia su cuerpo en el de un toro y hace que se quede en el calabozo, se quede un toro y él escapa, ¿no? Y se va con sus bacantes y con sus ninfas a seguir con la jarana. Entonces, la cuestión es que el rey de Tebas se rebela contra Dioniso y al final dice, pues yo me tengo que cargar a este tío porque es muy pesado y me va a traer el desorden en la ciudad con sus fiestas. Entonces, digamos que el propio Penteo, he dicho Pentos antes, Pentos es de Juego de Tronos, perdón, Penteo habla con Dioniso, aunque no lo sabe, bueno, porque Dioniso es un tramposo, entonces habla con todo el mundo haciéndose pasar por otras personas. Entonces la cosa es que el rey de Tebas habla con Dioniso y le dice el rey que quiere ver concretamente qué está pasando en las fiestas, porque quiere saber cómo se rinde culto a Dioniso, porque le entra la curiosidad, ¿no? Para conocer a su enemigo. Siempre hay que conocer al enemigo antes de criticarlo y de entablar una lucha con él. Bien. Entonces, Dioniso le dice al rey que si quiere entrar en las fiestas privadas del culto a Dioniso, lo que tienes que hacer es disfrazarse de mujer para pasar desapercibido entre las bacantes y las ninfas, ¿no? Porque claro, un hombre no pintaba nada en el culto dionisiaco, era solo de mujeres, al menos las que, digamos, el círculo más cerrado. Entonces, hace que Penteo se travista de mujer y asiste al culto dionisiaco de las bacantes, que estaban en los montes, digamos, fuera de la ciudad. Lo cual ya nos hace ver cómo la figura del travesti era una cosa normal. Bueno, no existía la figura del travesti, ¿no? Pero que el hecho de romper los roles de género, pues era algo que se podía dar en la Grecia clásica. Entonces, la cuestión es que las bacantes tenían la mala costumbre de emborracharse y demás y tener ahí como idas de olla mentales brutales y entrar en éxtasis y se dedican a despedazar, a desmembrar a animales vivos y luego a comérselos. Por eso he contado la cuestión de que Dioniso fue asesinado por los titanes, desmembrado, hervido y comido.
¿no? Porque luego Dioniso va a realizar eso a lo largo de su vida. O sea, parte del culto dionisíaco va a ser despedazar animales y comérselos, ¿no? Vacas, ovejas y todo este tipo de animales. Bien. Así, mediante este despedazamiento de los animales y esta ingesta de sus restos, es como se entra en comunión con la fuerza de lo dionisiaco. Y al mismo tiempo, lo que se hacía en estas fiestas privadas dionisíacas era un baile desenfrenado, ¿no? Una especie de baile un baile muy fuerte, una agitación del cuerpo, donde se alteraban los sentidos, ¿no? Y ya vimos que había una conmoción corporal y sentimental, es decir, que había una especie de atravesamiento, una tensión del propio cuerpo, ¿no? Intentando imitar ese desmembramiento. No sé, ¿qué ejemplo les puedo dar yo? El tema de las batucadas, por ejemplo. Cuando uno se mete en una batucada, esta gente que toca el tambor ahí muy fuerte en Semana Santa, pues como uno nota como pum, pum, ¿no? El propio sonido del tambor nos atraviesa y nos hace, digamos que, nos golpea por dentro. Y eso es una manera que tenían pues un ejemplo que puedo dar de qué es lo que se estaba haciendo allí, ¿no? De qué es lo que se pretendía, ¿no? Cómo se intentaban alterar, digamos, los estados corporales normales, a través de la vibración, a través de los golpeos, del pum, ¿no? Bien, entonces, la cuestión es que todo esto lo leyó Nietzsche a través de Eurípides, Nietzsche era un experto en filología griega clásica. Entonces, lo que viene a poner de manifiesto estas lecturas en Nietzsche es la posición del cuerpo, o lo corporal, como el centro de gravedad, en tanto que una multiplicidad. Mientras que lo racional es solamente una parte de este cuerpo, porque el cuerpo tiene unas partes, ¿no? Digamos, y simplemente la razón es una parte de este cuerpo mínima y que tenemos más potencialidades, más capacidades, etcétera, que no tienen que ver con el uso de la razón. La razón no es lo prioritario es el cuerpo, ¿no? La fuerza, digamos la vida, entre comillas, ¿no? Y me faltó por contar que la madre de Penteo, creo que se llamaba Ágape o algo así, estaba en el ritual, porque también se había metido a base de beber vino en este tipo de rituales, y acaba reconociendo a Penteo, y es ella misma, Ágape, la que despedaza a su hijo y le arranca la cabeza, ¿vale? Entonces, ahí vemos como hay una especie de ruptura con la posición de poder, además por parte de su madre, lo cual es una estratagema de Dioniso para vengarse por intentar prohibir su culto. No prohíban las fiestas. Eso lo digo a los gobernantes, aunque no me escucha ninguno, pero por si acaso, si no queréis acabar con esta es la moraleja, entre comillas, del cuento de Eurípides, o bueno, la saco yo, no es la moraleja, pero bueno, se entiende, ¿no? No prohibáis las fiestas porque si se prohíbe la fiesta, te arranco la cabeza, sencillamente, ¿no? Bien. Entonces, hay una puesta en cuestión de la separación y de la jerarquización de todas las categorías, ¿no? A través de este tipo de contextos que quiebran el espacio público-privado, que generan conflicto en el espacio público y en el espacio privado de la vida de las personas. Entonces ya vemos que tenemos aquí en estas obras una pluralidad, unas diferencias, una multiplicidad que está en conflicto y en tensión, ¿no? Como el propio cuerpo de Dioniso, que fue desmembrado, apareció en un junto, luego desmembrado, luego se volvió a juntar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que la voluntad de poder, que también hemos llamado la fuerza de la creatividad, o el ímpetu creativo, o la energía creativa, o como lo quieran llamar ustedes, consiste en una pluralidad de construcciones, de luchas, de pugnas, que se pueden ver desde distintas perspectivas o interpretaciones, ¿no? Y el reconocimiento de la destrucción y del dolor y de la tensión y del conflicto físico directamente como algo imprescindible de la vida, ¿no? Como algo intrínseco de la propia vida. De hecho, el sufrimiento a día de hoy está muy mal visto porque nadie quiere sufrir y todo el mundo quiere sentir placer y dar placer a otros, pero el sentimiento del sufrimiento, digamos, el sufrir, siempre ha sido un elemento purificador,
digamos que el sufrimiento es aquello que nos permite purificar nuestras, nuestros elementos sobrantes, poco virtuosos, viciosos, y nos permite librarnos de esas conductas que tenemos de dejarnos llevar por el vicio, ¿no? Y que si uno quiere ser virtuoso, uno tiene que sufrir para conseguir un bien mayor, ¿no? El sufrimiento simplemente es un medio para conseguir un bien mayor. Obviamente, pues yo qué sé, estudiar algo que no te gusta, pues genera un sufrimiento, pero bueno, en pos de sacar buena nota o qué sé yo, o trabajar, pues uno sufre cuando trabaja, pero bueno, al final ese sufrimiento da lugar a un sueldo, una casa, una familia, etcétera. Es decir, que el sufrimiento, pues hay que replantearlo, digamos, hay que volver a pensarlo, sencillamente, ¿no? Si queremos, si no queremos, pues no. El sufrimiento es malo y yo no quiero sufrir y sufrir está mal y pues muy bien, pues vale, pues oye, eres libre, piensa lo que te dé la gana, yo qué sé. Bien, entonces, vamos a comentar un poquito, yo creo, o no, o lo dejo para el siguiente vídeo. Venga, no, lo vamos a hacer todo el tirón, que leches. Vamos a comentar El crepúsculo de los ídolos, que es una obra de Nietzsche de 1889. Desde mi punto de vista, es la obra más importante de Nietzsche. Es la obra la cual, si la lees, pues ya sabes de qué palo va. Y es de mis obras preferidas de Nietzsche, junto con la de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Además, ambas son bastante cortitas, se pueden leer del tirón y bastante agradecidas en ese sentido, de que no es un sistema, no es una cosa que sea tediosa y que tengas que ir a 5 minutos por página, como pasa con la crítica razón pura de Kant. Entonces, la cuestión de el capítulo dedicado a cómo el mundo verdadero, entre comillas, mundo verdadero, acabó convirtiéndose en fábula, ¿no? La famosa historia de un error. Es el capítulo fundamental para comprender la, ¿cómo se dice? Transmutación o la vuelta del revés de Platón. Vamos a decirlo así a lo marciano, ¿no? Sí, la historia de un error, que consiste en criticar a Platón y decir que Platón estaba en un error y que lo que hay que hacer es darle la vuelta. Aunque no sería darle una vuelta, porque eso sería volver a lo mismo pero del revés, sino que hay que, digamos, plantear otro nuevo modo de hacer metafísica. O plantear cómo no podemos escapar de la metafísica, a nivel, esto también había discutido Kant, incluso Kant llega a decir que la metafísica no es posible como ciencia, no es posible como saber, pero Nietzsche lo que viene a decir es que, vale, ya, se acabó de metafísica, no más conceptos, no más historias, no me contéis cuentos, basta de fantasías y ficciones conceptuales filosóficas que no van a ningún lado, y viva el cuerpo, viva el vino y viva las mujeres, ¿no? Como diría Dionisio. Bien, entonces, lo que quiere poner de manifiesto Nietzsche es cuáles son los efectos dañinos que tiene sobre la vida toda la metafísica clásica y cómo esta concepción metafísica de la vida anula la creatividad y la exuberancia para imponer una disciplina, un control, un orden, un apagado de la capacidad creativa del ser humano para introducirle en un digamos, en un panorama moral donde debe comportarse como si fuera prácticamente un niño al que si no se porta bien le castigas y si se porta bien le das un caramelito, ¿no? Pero en lugar de caramelos hay hostias y en lugar de castigo pues hay infierno, ¿no? Hay cuentos. Bien, entonces, la vida, que es la voluntad de poder, es ascendente, es decir, la vida tiende a incrementar la creatividad y digamos, la vida descendente, la vida de la metafísica, tiende a socavar o cercenar o coartar o coaccionar todo aquello que es constitutivo del ser humano, es decir, nuestra capacidad creativa, es decir,
la cuestión de que somos lenguaje hecho carne, ¿no? Somos palabras encarnadas. Bien. Entonces, Nietzsche quiere hacer notar este error en cuanto que es negativo o dañino para la vida, entendida como voluntad de poder, que era la fuerza de la creatividad, el ímpetu de crear y de construir nuevos mundos, vamos a decirlo así. Bien, en primer lugar, la primera cuestión es que Platón, según Nietzsche, inventa la contraposición entre verdad y mentira. Propone una interpretación de pares opuestos jerarquizados sobre el mundo, donde lo verdadero sería aquello que tiene que ver con lo racional y la mentira tendría que ver con todo aquello que consiste en el cuerpo, o en lo corporal, o en los sentidos, o en la sensibilidad, es decir, con el cuerpo, ¿vale? Va a haber una oposición y va a haber un asentamiento de la verdad con la razón y la mentira con el cuerpo. De ahí la manera que tienen de denigrar el cuerpo. Por eso se opone Nietzsche, entre comillas, ¿no? Entonces, digamos que esta interpretación lo que hace es condicionar cuál es nuestra visión del cuerpo, ¿vale? Entonces, para Platón, en la República, una de las cuestiones que critica, uno de los vicios del alma, una de las desmesuras o hibris del alma, consiste en la soberbia, ¿no? La desmesura, justamente, ¿no? Y la cuestión de que pues, hay que visibilizarla y discutirla, romperla, acabar con la soberbia del ser humano, ¿no? Mientras que Nietzsche lo que va a buscar es eso, ¿no? Lo que va a buscar es una chulería, una ganas de vivir, de salir hacia adelante, de romper con lo establecido, a nivel ontológico, no a nivel político. Porque las lecturas políticas de Nietzsche no voy a entrar, porque es una cuestión muy discutida, muy problemática por su relación con el nacionalsocialismo y todo esto, ¿no? Ahí yo no voy a entrar. Bueno, no sé, quizás sí, pero no es mi intención. Entonces, esta idea de ligar la moral y la virtud propia de Platón, es decir, la asociación del comportamiento moral con el bien, con la idea de bien, es decir, con la idea de... O sea, sí, con el bien en sí, con la idea de bien, es el criterio moral más dañino según Nietzsche. El intelectualismo moral que ejemplifica Sócrates y que explica Platón en sus obras a través de sus personajes, según el cual el conocimiento, es decir, lo racional, es lo mismo que el bien, o que nos conduce al bien, que es aquello que ejemplifica el sabio, que asume el sabio, es una de las cuestiones erradas de la historia de la metafísica, de acuerdo con Nietzsche. Este planteamiento está errado, según Nietzsche, ¿vale? Por lo que sea. Ya intentaremos abordarlo más adelante. Bien. En segundo lugar, lo que dice Nietzsche es que este mundo verdadero, esto racional, no es asequible en vida. Porque justamente nosotros somos cuerpo y solo cuando muramos, nuestro alma, de acuerdo con Platón, subirá al mundo de las ideas y entrará en contacto con la verdad, en la cual se pasará un tiempo allí en el topos Uranos, ¿no? Más allá de Urano, en ese espacio, en ese lugar en Urano, más allá del cielo, donde entrará en contacto con las ideas en sí, con las ideas verdaderas, y luego regresará, caerá por lo del caballo alado, la metáfora, patadí, patata. Entonces, el mundo verdadero no es asequible en vida, está fuera de la vida terrena, de acuerdo con Platón. Y lo que está es postulado o prometido en el después de la muerte, ¿no? Porque la vida, porque el alma no puede morir, porque el alma es dadora de vida, y como vida y muerte se oponen, bueno, pues todos los argumentos que da Platón en el Fedón acerca de la inmortalidad del alma, ¿no? Bien, entonces, el reino de los cielos, la verdad, es solo asequible para los muertos. Solo los muertos pueden acceder a esa verdad. Y
este modelo es el que va a ser ejemplificado hasta la extenuación por el cristianismo, ¿no? El cristianismo solo permite el sufrimiento y la felicidad, pues es algo que tiene lugar como purificación del pecador que hace penitencia y que en el más allá es donde Dios le otorga esa felicidad, ¿no? Entonces, a esto se va a poner Nietzsche porque va a hablar de que los rituales cristianos son rituales de dolor, son rituales de lágrima, son rituales tristes, solo hay que ir a misa para comprobarlo, mientras que el mito dionisíaco, el rito, no el mito, bueno, que también, pero el rito dionisíaco consiste en estar de jarana, bailar, beber vino, pasártelo bien, desmembrar animales, que cosas súper divertidas, ¿no? Bien, entonces, el cristianismo, según Nietzsche, es el platonismo para el pueblo, ¿vale? El platonismo está planteado para los sabios, mientras que el cristianismo está planteado para las masas de población, así en general. Y permite que esta moral propia del intelectualismo moral de Sócrates, la moral que ya hemos explicado, sea difundida de un modo más accesible para toda la población. Es decir, que adquiera una pretensión de universalidad. ¿De acuerdo? Bien. En tercer lugar, lo que Nietzsche pone en manifiesto es que el mundo verdadero es inasequible, es indemostrable, pero en cuanto es pensado. Es decir, que consiste en una obligación, en un consuelo y en un imperativo. Y digo imperativo para hacer referencia a Kant, ¿vale? Es decir, que Kant es el que impone o el que postula una ley universal, pero es una ley fría y calculadora y aséptica, ¿no? Lo más pura posible, lo más limpia posible de contradicciones. Bueno, justamente es que se fundamenta en la no contradicción, pero bueno, esto es otro tema. Impone una ley fría y aséptica que regule al ser humano, mientras que lo corporal, el bienestar, el placer, pues queda marginado en contraposición a la idea del fundamento sólido, ¿no? de las ideas y del criterio racional puro. Bien, en cuarto lugar, el mundo verdadero, el más allá, del que van las ideas y donde está la idea de bien y la idea de verdad y la idea de justicia y la idea de prudencia y todo esto, es inalcanzado o es desconocido. Consiste en un desalojo de lo esencial para ganar una moral controladora, ¿no? En definitiva, de acuerdo con Nietzsche, en las venas de Kant corre sangre de un teólogo, ¿no? Mientras que Nietzsche es un autor cuya función consiste en criticar los fundamentos de dicha moral, ¿no? Que es a lo que se está dedicando en este texto. Y así va a decir así habló Zaratustra, que es su gran obra, cosas como dirigirse hacia los despreciadores del cuerpo, hablar del cuerpo como una gran razón, de que el alma solo designa una parte del cuerpo, es decir, de una reivindicación de lo sensible, de la sensibilidad, de lo corporal, en contraposición a las posiciones conceptualistas clásicas como la de Hegel o como la de Kant, donde no hay para Nietzsche no hay una resolución, no hay una superación, sino que la energía es constitutiva del humano para estar en la vida, ¿no? Solo desaparecerá la negatividad en la muerte, de acuerdo con estos autores, con Hegel, con Kant, etc. Mientras que para Nietzsche a lo que tendríamos que dedicarnos es a incentivar la creatividad
de una vida en riesgo, de una vida con contradicciones, de una vida con cicatrices, de una vida con heridas, como es la vida. Quien no tenga heridas, que levante la mano. No solo heridas del cuerpo, sino heridas en pleno sentido de la palabra, ¿no? Consiste en una puesta en cuestión con la idea de origen como fundamento, ¿no? Bien, esto no, sin más. El quinto punto consiste en criticar la idea del espíritu libre, porque el espíritu libre no es el ideal nietzscheano, pero el hecho de tener un espíritu libre abre la posibilidad de enfrentar, negar, despejar el terreno, pero no crea y no afirma. Esto es el nihilismo, ¿no? La cuestión de la figura del león. Supongo que leeremos este texto en algún momento, prometo leerlo, texto de Historia de un error, del crepúsculo de los ídolos. O, ¿cómo se llama? Bueno, sí, eso. Ya lo leeremos concretamente para ver lo que afirma. Aquí simplemente estoy yendo por encima, comentando algunos aspectos importantes o que creo que son importantes, etc., ¿no? Bien. Entonces, el león es la figura prototípica del nihilismo, no crea ni afirma, simplemente se dedica a destruir. En este caso, la figura del mundo verdadero. Bien. En sexto lugar y último, tras el fin del mundo verdadero, lo que viene es el fin del mundo aparente. Porque cuando se rompe una parte del dualismo, se rompe la otra. Porque si no hay mundo verdadero, tampoco hay mundo aparente, sino que lo que hay es el barro, que es lo que le gustaba a Nietzsche, ¿no? Las cosas en tensión antes de ser clasificadas y ordenadas por un pensamiento racional, ¿no? El cuerpo, la vida en general. Bien. Ya no hay una oposición o contraposición o dualismo, ya no hay una jerarquía, sino que la contraposición finaliza, se rompe dicha dualidad y lo que aparece no es la unidad, sino una multiplicidad, una sucesión de fuerzas en conflicto. Algunas se abrazan, otras se enfrentan, otras se separan, otras luchan, otras digamos que se alían frente a terceras, etc., ¿no? Hay una multiplicidad, una pluralidad. La ruptura del dualismo no lleva al monismo, sino que conduce al pluralismo. Y con esto lo que conseguimos es romper el teatro de lo moral, ¿vale? Cuando el bien ya no está asociado a la verdad, porque ya no hay verdad y ya no hay falsedad, el bien y el mal se rompen. De ahí su obra Más allá del bien y del mal. Porque la moral para Nietzsche no es más que una ficción, una sombra. Y lo que nosotros percibimos son los efectos que tienen en nosotros, en nuestra vida, en nuestras acciones, el hecho de asumir dicha ficción, ¿no? Dicha distinción de bien y mal. Nosotros realmente es que no se puede concebir la idea ni el bien ni el mal, como tantas otras cosas en filosofía y en nuestra vida, son postulados, suposiciones, que o te las crees o no te las crees, pero o pueden estar más justificadas o menos justificadas. Pero si no están justificadas y no están verdaderas y al final no los crees, pues aquello pierde el sentido. Y empiezas a pensar por ti mismo, podríamos decir, ¿no? A nivel resumen. Entonces, los valores que aparecerían una vez rota la dicotomía bien y mal y una vez destruida o puesta en cuestión la moralidad judeocristiana, son valores contextuales, son valores situacionales, son valores móviles, cuestiones que se discuten, se dirimen en cada situación, en cada contexto. Pues está bien matar a alguien, pues bueno, pues en una batalla, cuidado, depende del contexto. Está bien robar, pues bueno, la moral dice que no, pero qué sé yo, y si robo para comer, y si robo algo que me habían robado previamente, quien roba a un ladrón, 100 años de perdón, bien, cosas así, ¿no? Bien. La crítica de la moral cristiana y de su dualidad jerarquizadora y asentándose en un fundamento inamovible es lo que asfixia la vida y lleva a la muerte en vida. Y lo que quiere evitar Nietzsche es la muerte en vida y la liberación
de las riquezas y de las fuerzas creativas que posee el ser humano antes de que sean sometidas o subyugadas o subordinadas por una ficción. Bien, en esto es en lo que consiste la idea de transvaloración, ¿no? Donde el punto de partida para Nietzsche es el punto de partida, el establecimiento de valorar. ¿Valorar el qué? La vida, como afirmación. Afirmar la vida y no negar la vida para conseguir la verdad en el más allá, sino conseguir la vida, o sea, conseguir la verdad en la propia vida, o encontrar, digamos, una afirmación de la vida que nos lleve a vivir de otra manera. Podríamos citar a Hume, donde Hume es un personaje pseudo-nietzscheano, podríamos decir, también por su cinismo y por su manera de reivindicar la sensibilidad y de cuestionar la razón, la causa, el efecto, etc. Va muy en la línea de este pensamiento. Cuando a Hume le preguntaron en su lecho de muerte si no tenía miedo a la muerte, lo que dijo fue: yo no fui consciente cuando nací, de la misma manera me enfrento a la muerte. Yo no voy a ser consciente de cuando muera, siguiendo el principio epicúreo, según el cual la muerte no tiene que preocuparnos porque yo no siento la muerte hasta que muero, y cuando muero ya no siento la muerte porque la muerte no forma parte de mí, sino que cuando uno muere se acabó. No tenemos experiencia de la muerte y por lo tanto no debemos preocuparnos por ella, en tanto que, como no vamos a tener experiencia de ella, ¿qué más nos da? ¿Por qué te preocupas por algo que no te va a pasar? Como si te preocupases porque te va a caer un meteorito en la cabeza. Pues es que no va a pasar. A ver, es decir, se entiende, ¿no? Hay muy pocas probabilidades. Yo no sé si... bueno, sí, hay ejemplos de ECMs, ¿no? De experiencias cercanas a la muerte y personas que dicen que han visto cosas y tal. Bueno, sí, yo también veo muchas cosas no en mi lecho de muerte, pero sí en mi lecho de dormir. También veo muchas cosas extrañas y no por eso pienso que tienen que ver con el más allá. No se lo asumo al más allá, sino al más acá, quizá. Bien. Bueno, entonces, para finalizar, para Nietzsche hay que entregarse a la pluralidad, a la diferencia, a la diversidad y enfrentarse a la idea de un fundamento. Hay que abrirse, hay que reconocer la pluralidad, relacionarse con ella, reconocerla, amarla, desearla, quererla y abrazar la gran razón del cuerpo, ¿no? En contraposición a la figura de el último hombre. El último hombre aparece en el Zaratustra, donde el último hombre sería la contrafigura de la humanidad que pretende reivindicar Nietzsche. Porque al último hombre nada le conmueve, nada le afecta, nada le suscita, simplemente está como ahí, como plano, quieto, subyugado, controlado, ha apagado toda su creatividad, ¿no? Y lo que se pretende es justamente exaltar, ¿no? Todas nuestras energías, toda nuestra provocación, toda nuestra receptividad sensitiva, ¿no? Y como contraposición a la figura del último hombre, pues creo que es en el parágrafo quinto, lo del último hombre, lo que propone Nietzsche es el Übermensch. Bien, el Übermensch, que ha sido traducido siempre, o casi siempre, por los manuales como superhombre, en realidad debería traducirse como no super, sino sobrehumano o sobrehumanidad, como un ejemplo de espíritu libre, ¿no? Que piensa por sí misma, que valora su sensibilidad, que ha roto con la metafísica tradicional, que tiene su propio sistema de valores, que sabe criticar, pero también sabe crear, y etcétera, ¿no? Entonces, vamos a explicar las 3 transformaciones del espíritu, el Zaratustra, y finiquitamos el vídeo, que ya se está haciendo muy largo. Las 3 figuras que habitan o pueden habitar en cada ser humano, puesto que el ser humano es pluralidad, somos un conjunto, somos un haz, somos un complejo de energías creativas en conjunto,
son las siguientes. El espíritu primero se puede dar como camello. Bien, el camello es la figura del que acepta toda ley externa. Aquel que se arrodilla, que no cuestiona, que cede ante toda autoridad, que no resiste, que no se enfrenta, que carga con todo. En definitiva, es un espíritu paciente. Es un espíritu pasivo. Es un espíritu que aguanta y que no se cuestiona nada. Está ahí para obedecer y punto. En segundo lugar, tendríamos la figura del león. La figura del león es aquel que se enfrenta, a aquello que limita su deseo, ¿no? Aquello que se opone al tú debes. Tú debes hacer esto porque si no, no puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que hacer lo que se espera de ti en tal contexto, en tal otro. Tú no puedes hacer esto, tú no debes hacer esto. Bien. Consiste en resistirse a los valores ya creados. Bien, pero todavía no es capaz de, digamos, hacer positiva, hacer verdadera esa libertad de la cual está empezando a tener solo para enfrentarse a lo establecido, pero no para crear su propio mundo, sus propios valores, sino que va a ser la figura del niño. La figura del niño es la última figura de las 3 transformaciones del hombre, según la cual el niño consiste en crear, en decir sí, en un espíritu que reclama su propia voluntad y, en tanto que tal, reclama un mundo de acuerdo a sus propios valores. Consiste en la inocencia y el olvido, en un nuevo comienzo y, en definitiva, en el movimiento. Bien, entonces, hemos visto hasta el momento 3 obras. El nacimiento de la tragedia, en 1872, el crepúsculo de los ídolos, de 1889, y la que está en media, más o menos, porque es muy larga y muy difícil, y además yo no sé alemán, entonces no la puedo leer en el idioma original, que seguramente a nivel poético sea mucho más atractiva la obra que a nivel en castellano. El Zaratustra, que es de 1883. Y hasta aquí tenemos el primer Nietzsche, ¿no? Podríamos decir. Sí. Bueno. En el próximo vídeo, si es que hago otro, seguramente sí, seguiremos profundizando en esta nueva figura de Zaratustra del niño. ¿Qué papel tiene el niño y cómo se desarrolla y etcétera, ¿no? ¿Cuál va a ser ya la propuesta de Nietzsche? No la crítica, sino la propuesta. Aunque ya la venimos dilucidando en estos últimos vídeos, lo estoy haciendo un poco mezclado, pero bueno. Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que les haya servido de interés, o al menos para matar el tiempo, escuchando alguna cosa que no viene a cuento, o que sí, pero que no, tampoco ha sido invitada en este mundo. Así que nada, hasta la próxima. Un saludo.